Buenos días, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, amigos que nos acompañan en esta clase de Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Hoy domingo 20 de febrero del año 2022, continuamos estudiando la carta a los Hebreos y el capítulo en el cual estaremos meditando esta mañana es el capítulo número 9. La lección del día de hoy tiene el título Jesucristo ofreció un mejor sacrificio. Así que, amigos y hermanos, les invito a que me sigan en esta oración. Padre amado que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, santo es tu nombre. En esta mañana de domingo en el cual tu iglesia se reúne para escudriñar tu palabra, te pido humildemente que este tiempo sea de bendición, que la lectura de este capítulo, la enseñanza que de tu palabra emana, sea de bendición para nuestras vidas. Esa es la confianza que tenemos. Utiliza este instrumento tuyo en tus manos y, Padre, que cada una de las familias que están escuchando tengan la bendición de tu divina mano. En nombre de tu Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Jesucristo ofreció un mejor sacrificio. En esta carta a los Hebreos, en la cual al día de hoy no tenemos un autor confirmado, sin embargo tenemos la seguridad de que es palabra inspirada de nuestro Dios. En esta carta, el tema principal es poner en el lugar indicado a Jesucristo en comparación con muchas de las ideas religiosas que tenía el pueblo judío en ese tiempo. Hemos hablado de la importancia de Moisés, de los ángeles, de la ley, pero sobre todos ellos es superior nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo hoy ratificaremos lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús y el sacrificio que hizo perfecto por una única vez para salvación de todo aquel que deposita su fe en Jesús. El texto lema o el texto bíblico para memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 9, en sus versículos 27 y 28, que dicen de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que en él esperan. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Este capítulo inicia mencionando o haciendo un comparativo entre el tabernáculo y el templo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo es la revelación de Cristo en todas sus partes, desde el ingreso hasta la manifestación de Dios en el lugar santísimo. Jesús es el camino de la salvación y este camino se encuentra revelado en el tabernáculo. En esta primera parte de este estudio veremos todo lo que significó la construcción de este tabernáculo allá en el tiempo de Moisés. Está escrito cada una de las piezas, telas, joyas, piedras, medidas, un diseño perfecto para hacer esa, voy a llamarle tienda de campaña, en la cual el pueblo de Israel se acercaba para adorar a nuestro Dios. Un tabernáculo que tuvo un tiempo de alrededor de 38 años ahí en el desierto, en el cual el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santo, en el lugar santísimo. Eso lo veremos en un poco tiempo más adelante. El tabernáculo fue una representación anterior
a lo que después se conoció como el templo, ¿sí? El templo significa, en un sentido general, todo un edificio destinado a un culto. Es un sinónimo de un tabernáculo. ¿Recuerdan cuáles fueron los templos que hubo en el reino de Israel desde los tiempos de David hasta los tiempos de Jesucristo? Fueron tres. El primer templo, sí, fue construido por Salomón. El segundo templo por Zorobabel. Y el tercer templo por Herodes. En el tiempo del Señor Jesucristo, el templo que estaba en funciones fue construido por Herodes. Vamos a pasar a lo que significa el tabernáculo. Los que conocen la historia del pueblo de Israel, los que han estudiado la Biblia, recordamos que los primeros 5 libros de la Biblia son conocidos como el Pentateuco. Estos 5 libros fueron escritos por Moisés. Moisés fue un varón de Dios, un hombre de Dios, que creció viviendo en la esclavitud. Es decir, sus padres, ¿sí?, judíos, vivían en Egipto y ya estaban sintiendo la opresión del pueblo egipcio y vivían como esclavos. Sin embargo, recordando la historia de Moisés, su madre lo deja en una cesta, lo deja cerca del río y entonces lo adopta la hija de Faraón, y Moisés, por esa situación, toda su infancia, su niñez, adolescencia, su juventud, vivió en el palacio de Faraón. Fue llamado, ¿sí?, fue desterrado, y durante 40 años, ¿sí?, Dios lo fue preparando para poder libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En los siguientes 40 años, cuando con poder Dios saca a Israel, a su pueblo, para llevarlos a la tierra prometida, Moisés, siendo su líder, ¿sí?, él recibió instrucción perfecta, pormenorizada, detallada, de cómo iba a construir un tabernáculo en el cual se iban a ofrecer sacrificios. En esta imagen que estaremos proyectando, vemos algunas de las partes de este tabernáculo, ¿sí? El lugar santísimo, el arca del pacto, el segundo velo, el altar de incienso, el candelabro, el lugar santo, la mesa de la proposición, el primer velo. Y dentro de la cubierta del tabernáculo dice que estaban hechos de piel de tejón, de carmesí, lino fino, tela azul y otros tipos de telas que están mencionadas en el libro del Éxodo, en su capítulo del 26 al 28. El tabernáculo, hermanos y amigos, era una tienda provisional, ¿sí?, como una tienda de campaña como las conocemos el día de hoy. Sin embargo, era una tienda grande, ¿sí? Este tabernáculo era algo que no iba a ser permanente, ¿sí? Era temporal. Como lo comentaba, duró alrededor de unos 38 años, ¿sí? Y era movible, porque durante esos 40 años en los cuales el pueblo de Israel llegaba a la tierra prometida, estuvieron dando vueltas y vueltas en el desierto, y cuando llegaban a un lugar y se iban a quedar varios días, colocaban el tabernáculo. Cuando se iban a mover, levantaban el tabernáculo y continuaban su camino. Jesucristo vino, ¿sí?, y tomó una habitación temporal. ¿Cuál es esa habitación temporal? Ese cuerpo físico, ¿sí?, en carne y sangre. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién era el verbo? Jesucristo. Y habitó entre nosotros. Y continúa el versículo 14: y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí vemos una cuestión simbólica en el cual el tabernáculo era un lugar temporal. En el idioma griego, la palabra para habitó es eskenose, que significa acampó. O sea, puso su tienda de campaña entre nosotros. Jesucristo, ¿sí?, en esta similitud, ¿sí?, estuvo con nosotros 33 años. ¿Sí? Él vino, nació
en Belén de Judea, ¿sí? Tuvo su niñez, creció, se hizo joven y a la edad de 30 años inició su ministerio. Un ministerio que duró 3 años y medio en esta tierra antes de tomar la decisión más importante de cumplir el propósito en el cual Dios Padre envió a Jesús. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era ese propósito? Que Jesucristo derramara su sangre preciosa en la cruz para remisión de los pecados. En el tabernáculo vamos a ver algunas partes en las cuales estaba construida y las funciones que había en cada área. El primero de ellos es el lugar santo. Éxodo 26 del 31 al 33 dice: harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice, y lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro, sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, detrás del velo, el arca del testimonio. Y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, en este tabernáculo, al lugar santo, había cierta participación diaria del sumo sacerdote. Y había un velo que dividía al lugar santísimo. Nadie podía entrar a este lugar santísimo, más que el sacerdote una vez al año. ¿Qué había dentro de este lugar santísimo? Dice un candelabro. El candelabro en el lugar santo tenía un eje central. Estamos viendo una imagen en la cual brotaban 6 ramas que habían de encenderse a partir de la base o del pedestal. ¿Qué representa el candelabro? Representa al Espíritu perfecto de la luz y la verdad. En esta parte del candelabro, las cuales están descritas en Éxodo 25, del versículo 31 al 40, podemos ver que había una caña central, estaba el pie, estaban las basas, todos los brazos, en total eran 6, las lamparillas que eran 7, a las lamparillas se le ponía aceite, había 3 copas de almendro en cada brazo, había flores, había manzanas, ¿sí? Todo eso está bien detallado porque Dios así lo estableció a Moisés para realizar cada uno de los piezas o artefactos o la estructura del tabernáculo para honrar el nombre de Dios. Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El candelabro tenía la función de representar o simbolizar al Espíritu Santo. También tenemos la mesa y los panes de la proposición. La mesa representa el lugar donde podemos tener una verdadera comunión con Dios al participar del pan, que es el que representa la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿recuerdan cuando tenemos comunión como iglesia? En la cena del Señor, ¿sí? En el cual compartimos el pan. Jesucristo es el verdadero pan para nuestra vida espiritual. Solo Él satisface nuestra hambre espiritual. Nosotros recordamos en memoria de Jesús, del sacrificio que hizo, y tomamos el pan en la Santa Cena. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, 35. Amigo, ¿tienes hambre espiritual? ¿Tienes alguna necesidad no satisfecha? ¿Tienes intranquilidad en la cual sabes y entiendes que hay algo que falta para que llene tu ser? Jesucristo es el pan de vida.
Y en el tabernáculo había una mesa y los panes de la proposición. En esos panes eran 12, ¿sí? Los cuales representaban cada una de las tribus de Israel. El velo y el lugar santísimo. Ya dijimos que el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. El velo servía para ocultar el lugar santísimo y ninguno podía entrar a ese lugar. Solo el sumo sacerdote una vez al año para presentar la sangre expiatoria. Es decir, pedir por los pecados de todo el pueblo, ¿sí? Porque reconocemos que el único que puede perdonar pecados es nuestro Dios. Éxodo 26:33 dice de la siguiente manera: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué había también en el tabernáculo? Un incensario de oro. ¿Qué representa el incensario? Pues representa las oraciones del pueblo de Dios que ahora se hacen en el nombre de Jesucristo. Si tú, hermano, oras, todo lo debes de pedir en el nombre de Jesús. Si tu amigo tienes la necesidad de ir delante de Dios, ora en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y Dios escuchará tu plegaria, Dios escuchará tu oración. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso o un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8:3. Es decir, nosotros debemos de orar, pedir por nuestra salvación, pedir por buscar ser más santos delante de Dios, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, y el arca del pacto tenía algunos objetos que representaban lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel al momento de sacarle de la tierra de Egipto, ¿sí? ¿Qué había dentro del arca del pacto? Había 3 elementos. Las tablas de la ley, ¿sí? Los que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Estaba el maná, aquel alimento por el cual Dios, ¿sí?, suplió la necesidad de hambre del pueblo de Israel, el cual descendía del cielo todos los días a excepción del séptimo, ¿sí?, y que satisfacía todas las necesidades físicas de nutrientes para que el pueblo de Israel estuviera sano, estuviera fuerte. Estaba dentro, una porción dentro del maná. El maná, después de 2 días, se echaba a perder, a excepción del séptimo día, ¿sí?, que duraba un día más. Bueno, este maná no se echaba a perder, ¿sí? Estaba guardado en el arca del testimonio. Y también la vara de Aarón. La vara de Aarón, aquella que floreció, aquella vara de Aarón que se convirtió en serpiente, bueno, también estaba dentro del arca del testimonio. Hebreos capítulo 9, versículos 4 y 5 dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. En el arca del pacto había unos querubines, ¿sí? El propiciatorio estaba hecho de tal manera que cubría el arca, porque el arca descubierta, ¿sí?, significaba juicio. Podemos decir que el propiciatorio representaba la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a arrepentirnos de nuestros pecados, reconozcamos nuestra maldad, porque todos sabemos que hemos hecho bien, pero también que hemos hecho mal. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado, la paga de que lo que tú hayas hecho mal, es la muerte, una muerte espiritual. Bueno, la misericordia de Dios nos cubre para que no haya
haya juicio. Y los querubines tenían la función de guardar la santidad y la justicia de Dios. La justicia y la paz que se encuentran en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 85, versículo 10 dice lo siguiente: el amor y la verdad se encontraron, se besarán la paz y la justicia. Por último, dentro de este tabernáculo, lo que sucedía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es que había un sumo sacerdote, ¿sí? Y había un culto establecido en el Pentateuco, en la ley de Moisés. En estos rituales, ¿sí? Nos ilustran, ¿sí? Que hoy en día las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen, o lo que allí se ofrecían, no tienen el poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebraban este culto. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 9, versículo 8. ¿Qué sucedía? Dentro de este ritual litúrgico del tabernáculo, la gente se acercaba a ofrecer sacrificios continuos. Todos los días tenían que ofrecer sacrificios, derramamiento de sangre, para pedir a Dios que perdonara sus pecados. Pero terminaba el día y el día siguiente ellos volvían a pecar y tenían que volver a hacer un sacrificio. Todo ese ritual no satisfacía completamente el poder tener una comunión perfecta delante de Dios. Sin embargo, Hebreos capítulo 9, versículo 8 dice: Jesús es el camino. Jesús es el camino que conduce al lugar santísimo. El sumo sacerdote solamente iba una vez al año, ¿sí? No había acceso, había un velo que interrumpía ese paso. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, en ese momento, dice la palabra de Dios, que el velo del templo se rompió. Y era un velo grueso, ¿sí? Y se rompió de abajo hacia arriba. Lo más complicado, porque Jesucristo abrió una puerta de misericordia para ti y para mí. Números capítulo 4, versículos 18 al 20 dice: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Números 4, capítulo 4, versículos 18 al 20. Y Éxodo 28, 35 dice: y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Es decir, las ropas sacerdotales tenían unas campanillas que se escuchaban cuando el sacerdote iba caminando. Había un gran peligro, ¿sí? Porque si tú no llegabas en una actitud de santidad, podías morir en el acto, ¿sí? La palabra de Dios menciona que los hijos de Aarón, los que no cumplieron el real sacerdocio, murieron porque ofrecieron incienso corrupto, ¿sí? Bueno, Jesucristo es el camino para poder acceder al lugar santísimo. El antiguo pacto estaba representado por el tabernáculo. Los sacrificios que se hacían en aquel tiempo eran continuos, ¿sí? Pero eran solamente transitorios. No cumplían la perfección para poder acercarnos directamente con Dios. En esta segunda parte podemos entender cuál es el camino perfecto, cuál es el más amplio y perfecto tabernáculo. Dice el versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que eran los sacrificios antiguos, sino por su propia sangre. ¿Cuánto derramó Jesucristo su sangre? En la cruz del Calvario. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y entonces el sacrificio perfecto de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa es la obra perfecta de Jesús en la cruz. Y hacemos un repaso de lo que le representaba el tabernáculo ahora en la obra de Cristo. El candelero, Jesucristo, es la luz del mundo. La mesa y los panes de la proposición, Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo y en él tenemos comunión con el Padre. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo que se rasgó, representó el cuerpo herido de nuestro Salvador para abrir el camino directo hacia el Padre Celestial. El incensario, hecho de oro, representa su santidad. El arca estaba hecha de madera de sitín, representó la humanidad de Cristo. El maná contenido en una urna de oro representó al Señor. Juan capítulo 6, versículo 58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná y murieron. Podemos decir, comieron maná y al día siguiente volvieron a tener hambre. El que come de este pan, haciendo referencia a Jesucristo, a depositar nuestra fe en Jesús solamente, dice que vivirá eternamente. Ya no tendremos más hambre, ¿sí? Porque Él saciará nuestra hambre. Y el propiciatorio representó la misericordia de nuestro Señor Jesús. Entonces el tabernáculo representa el antiguo pacto, el hacer sacrificios continuos, pero que no eran perfectos. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es Jesús. Dice Hebreos capítulo 9, versículos del 15 al 22. El Señor Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto en base a su muerte para o por la remisión de las transgresiones. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué había sacrificios en el Antiguo Testamento? Porque había derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La muerte de Jesús no fue accidental, ¿sí? Sino que es la respuesta al clamor humano que pide clemencia, que suplica misericordia. Y esa es la prueba máxima del amor de Jesucristo. Que el Padre envió a Jesús a venir a este mundo porque nos amó de tal manera. Porque donde hay testamento, continuando con el capítulo 9, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Efectivamente, tú puedes hacer un testamento, pero mientras estés vivo, ese testamento no tiene ninguna validez. Para que el testamento cumpla la función, tiene que haber muerte, ¿sí? Y para que este nuevo pacto fuera válido para ti y para mí, tenía que morir Jesús.
Él llama a los herederos para que obtengan la promesa de la vida eterna. Ese testamento es válido porque Él ya murió y vertió su sangre, la cual es más preciosa y efectiva que toda la sangre vertida por el pecado en el Antiguo Testamento. La sangre de Jesucristo quita el pecado que las leyes, los ritos, las ofrendas, las buenas obras y todo aquello que tú creas que puedes hacer para congraciarte con Dios, esos son trapos de inmundicia. No son suficientes. No te van a acercar ni tantito al cielo. Solamente es depositar la fe en Jesucristo. Jesucristo es nuestro Redentor, por lo tanto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Otro versículo muy conocido por nosotros, Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, porque tú y yo debemos reconocer que somos pecadores, y Jesucristo sabía que tú y yo somos pecadores, sin embargo, como quiera, Cristo murió por nosotros. Primera carta de Juan capítulo 1, versículo 7, en su segunda parte dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, no hay ninguna falta, ninguna transgresión, ningún acto de maldad que hayas hecho, el cual no pueda ser perdonado por la sangre de Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que es pecado, arrepentirte, es decir, que no vas a volver a hacerlo otra vez, y depositar y creer que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para congraciarte con Dios. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Esa es una promesa muy importante. Nosotros como cristianos tenemos la confianza de que somos hijos de Dios. Y esa es una gracia que Dios nos da por creer en Jesucristo, porque nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8, 16 al 17 dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, si tú eres cristiano, tú estás en plena certeza de que tú eres hijo de Dios. A mis amigos que nos escuchan, si tú no tienes certeza de que eres hijo de Dios, es porque todavía no has creído. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 16 al 17. Para concluir esta clase, esta lección de este capítulo 9 de la carta a los Hebreos, el sacrificio de Jesucristo es el sacrificio perfecto. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote del lugar santísimo cada año con sangre ajena. Es decir, se presentó Jesucristo una vez y para siempre. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan.
¿Qué podemos decir? El sacrificio de Jesucristo en la cruz, amados hermanos, amigos que me están escuchando, el sacrificio en el tabernáculo y el sacrificio en la cruz. ¿Cuáles son las diferencias? Que en el sacrificio en el tabernáculo, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era ineficaz para quitar el pecado. Tenían que ofrecer continuos sacrificios. Los animales del sacrificio eran solo víctimas de sus sueños. Se realizaba en la tierra, en una tienda hecha por los hombres, ¿sí? Y se realizaban muchos sacrificios y continuamente. Sin embargo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz es perfecto, porque solamente se hizo una sola vez y es para siempre, y nos limpia de todo pecado. Ya no se necesita hacer nada más. Es por gracia, es por fe. Jesús sí tomó una decisión de sacrificarse por ti y por mí, por amor a los pecadores. Jesús no se presentó en un tabernáculo o en el templo. Jesús se presentó delante del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Y se presentó una vez y para siempre. ¿Cuáles son las aplicaciones del estudio de esta mañana? Sí, el tabernáculo fue una figura de la presencia de Cristo en la tierra. Menciona allá en el Pentateuco que la gloria de Dios llenaba, ¿sí?, todo el tabernáculo, todo ese lugar, ¿sí? Los artículos que había en el tabernáculo nos preparaban, ¿sí?, o nos apuntaban hacia nuestro Redentor, hacia el Señor Jesucristo, ¿sí? Las ofrendas, los sacrificios, los baños, lavamientos, abluciones, nunca lograron la purificación de la gente que ofrecía esos rituales. Volvías a pecar y tenían que volver a realizar sacrificios. Sin embargo, y esto es muy importante y con esto queremos concluir, el sacrificio único de Jesucristo es eficaz para limpiar nuestras conciencias. Su sacrificio no se va a volver a repetir. Fue una sola vez. Y hay una promesa de que un día Él va a venir por segunda vez a la tierra, todo ojo le va a ver y su pueblo estará listo para ir con Él. ¿Qué esperas para tomar una decisión por Cristo? Cristo ya hizo todo por ti. Ya pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él murió, derramó su sangre. Pero lo más importante, dicen que al tercer día Él resucitó y está vivo. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él ha enviado una promesa que si tú crees en Jesucristo como tu único y Señor Salvador, Él enviará al Espíritu Santo, el cual traerá consuelo, traerá paz, traerá redención para tu vida y estará contigo, cuidándote e instruyéndote. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú eres muy bueno con nosotros y porque en este capítulo 9 de esta carta a los Hebreos podemos ver que efectivamente desde el principio de la creación tú has tenido un pacto, una promesa de reconciliar a nosotros, los hombres, a tu creación, contigo. Y ese medio es Jesucristo. Te alabo y te bendigo, Padre, por este regalo tan valioso en el cual un día nos diste ese paso de fe para poder creer en esta promesa. Y que el día de hoy nos das la certeza, a través de tu Espíritu, de que somos hijos tuyos.
Gracias, Padre, por perdonar todos nuestros pecados. Ayúdanos a vivir una vida de santidad. Ayúdanos a alejarnos del mal y buscar andar en los caminos de buenas obras para que sean de testimonio para aquellos que aún no creen. Te pido por mis amigos que están escuchando que tu obra redentora, que el Espíritu Santo los redarguya y que también puedan dar ese paso de fe para poder creer en que Jesucristo es el camino perfecto, el sacrificio perfecto para reconciliarnos con Dios. Cuídanos en esta hora y bendice a cada una de nuestras familias que están escuchando esta enseñanza y prepáranos también para el culto que vamos a elevar a tu nombre. Te lo pido en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo en otra clase más de la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey.